¿Cómo estamos? ¿Cómo está su ánimo? Espero que esté bien. El mío está bien. Los días negros están, ¿no? Digo los días negros porque pues ya no tenemos el sol, ¿no? Y de pronto como que uno se entristece, ¿no? De alguna manera los colores influyen también, ¿no? En nuestras actitudes, ¿verdad? Se llama en nuestros estados de ánimo, ¿no? Ahora, el tema que tengo hoy está enmarcado en Marcos capítulo 5, ¿ok? Y usted sabe que el domingo pasado, el martes comenzamos nosotros el libro de Marcos, y ya el domingo pasado hablé un poquito acerca de uno de los milagros bastante impresionantes que es sobre Jesús, cómo tiene control sobre la naturaleza. Vimos cómo él hacía que el mar y el viento, la tormenta, de alguna manera, se calle. Entonces, Marcos, en un sentido, es un libro muy interesante. Yo le aconsejo de todo corazón que usted tome la Biblia, tome el Evangelio de Marcos, usted se sienta cómodo con esto, porque de alguna manera a usted le va a transportar a lugares y sitios especiales. Ahora, lo que tiene que entender que Marcos es el único evangelio que relata más milagros de Jesús. Es el evangelio más corto y relata más milagros de Jesús. Pero por otra parte también lo que hace Marcos aquí en ese sentido tiene muchas referencias de Jesucristo, ¿no? O sea, proféticas de Jesucristo. ¿No? No sé si usted se había dado cuenta, pero muchas de las profecías, o muchas de las cosas que hace Jesucristo en el libro de Marcos están descritas en el Antiguo Testamento. Es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que Marcos registra un aproximado de 10 sanidades. Dentro de estas sanidades, solamente una sanidad es a causa de una enfermedad que había provocado el diablo. O sea, el demonio. Ahora, recuerde usted que el tema es el endemoniado gadareno, porque ese es el capítulo que estamos viendo hoy, el capítulo 5 de Marcos. Entonces, sí es cierto que el Señor Jesús hizo varias cosas, ¿no? Varios eventos, varias sanidades, y podría describir aquí, creo que en la mañana mandé a ustedes en el chat de la iglesia, mandé unos gráficos de todos los milagros de Jesús, pero es importante que solamente en Marcos capítulo 9, versículo 14, ¿no? Un hombre presenta a su hijo que es lunático, ¿no? Su hijo que es lunático y de alguna manera hacía varias cosas esta persona, y esta persona tenía una enfermedad mental, o sea, descrito específicamente que tenía una enfermedad mental. Ahora, pero sin embargo, el endemoniado gadareno es la historia más imponente, más impactante que está aquí en el libro de Marcos para que nosotros podamos entender. Ahora, otra vez, hay algunos términos. Hoy en estas semanas, en estos años, los psicólogos, los terapeutas, los psiquiatras tienen mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde esta generación está confundida. Es una generación confundida. Grandes y pequeños viven una vida de confusión. ¿Entiende usted? Ahora, otra vez, también Marcos presenta 4 historias que hablan de exorcismo. Exorcismo, es una palabra que nosotros no usamos mucho, más se usa la palabra liberación. Pero realmente en el Nuevo Testamento se habla de exorcismo, o sea, sacar fuera demonios, ¿ok? Entonces, lo interesante es qué creían los judíos en cuanto a las enfermedades. Déjenme decirles que en Éxodo capítulo 15, versículo 26, yo lo leo, dice así: dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Ok, eso lo dijo Jesús a su pueblo, a Israel, después de salir del momento que estaban ellos en cautiverio, ¿no? Y está hablando de las plagas. ¿Ok? Entonces, Dios le dice esto a los israelitas. Ahora, otra vez, entonces, Dios da una lista de esas enfermedades. Deuteronomio 28, 60, 61 dice, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales terminaste y no te dejarán.
Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Es interesante, porque en ese sentido, estas personas entendían, o sea, los judíos entendían que las enfermedades eran consecuencia de la desobediencia a Dios. O sea, eso es lo que dicen estos versículos, ¿verdad? Entonces, otra vez, lo cierto es que había mucho desconocimiento de ciencia. Ahora, había médicos, la Biblia narra que hay médicos, ¿verdad? Juan capítulo 9, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó de sus padres para que haya nacido ciego? ¿Ok? Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Los judíos tienen la idea de que las enfermedades son producto de una maldición de parte de Dios, de un castigo de parte de Dios. Si no fue en la persona, fue en sus padres. Eso es lo que ellos pensaban, ¿ok? Entonces, estas personas están pensando que Jesús no era un sanador, sino era un mago. Ese era el pensamiento en ese momento del pueblo de los judíos, ¿no? Y que él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. En Mateo 12:27 Jesús los confronta y dice así, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Ok? Entonces, otra vez, Belcebú es el nombre de un príncipe demoníaco, por si acaso. Entonces, estas personas creen que Jesús es representante del diablo, lo vamos a decir así, esa era la idea. Hoy quiero ver con ustedes un poquito la historia del endemoniado gadareno, ¿no? Y quiero ver qué enseñanzas Dios tiene para nosotros. Creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que pasa aquí en la historia. Así que recuerde que esta es una historia que seguramente a cada uno de nosotros nos va a tocar. Y no porque tengamos algún familiar o alguien que ha pasado por un proceso parecido o está pasando un proceso parecido, sino porque nosotros caemos en ese proceso, pero no nos damos cuenta. Ahora, entonces, Marcos capítulo 5, ¿no? Si usted tiene su Biblia ahí, después del servicio voy a enviar mi mensaje porque tengo muchos detalles. Le decía a mi esposa, este es un capítulo, un mensaje que he predicado creo que cientos de veces, pero cada vez que uno empieza a investigar siempre encuentra más y más y más y más. Y un error muchas veces de parte de los que predicamos, de mi parte muchas veces, es que tú te empiezas a nutrir, empiezas a buscar. Cuando llego acá, entonces le empiezo a dar lo que yo sé o lo que yo he estudiado, pero no es exactamente lo que tú necesitas. ¿Me entiendes tú? Entonces creemos que Dios nos habla a todos, ¿verdad? ¿No? O sea, el mensaje no es para mí, ¿verdad? El mensaje es para todos nosotros, yo incluido. Entonces, en Marcos capítulo 5, versículo 1, vamos a encontrar la ironía del lugar en la historia. Ahora, le puse este subtítulo ahí, la ironía del lugar en la historia, porque mientras que nosotros, en nuestro pensamiento, este es un lugar que pertenece a Israel, y eso es cierto en un sentido, pero hubieron cosas que nosotros no entendemos o no sabemos. Primero que nada, Marcos 5:1 dice así, vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos. Ok, creo que tengo una foto ahí, Cris. Sí, por favor, pásamela ahí, déjamela ahí. Ok, ¿qué tenemos ahí? Usted ve el círculo rojo, ¿verdad? ¿No? Esa es la región de los Gadarenos, ¿no? Ahora, ahí estaba ubicada la tribu de Gad, ¿ok? Es una de las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y si usted mira, el puntito rojo hay un lago ahí, celestito, ¿no? Ese es el mar de Galilea, que le llaman. En el otro lado está mucho más específico, en la otra, ahí está mucho más específico. O sea, la narrativa de esta historia está más o menos en esa ciudad de Gad, en este pueblo de Gad, ¿ok? Alrededor de este lago se encuentran 12 ciudades, las cuales se llaman Decápolis, ¿verdad? Decápolis. Ahora, y es interesante porque si nosotros agarramos el mensaje pasado, les recalqué varias veces que Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Él estaba en Efrata, ¿no? Y de pronto quiere ir al otro lado porque quiere descansar. Y en medio del otro lado le vino la tormenta. ¿Se acuerda usted? ¿No? Y Jesús tiene control sobre la tormenta. ¿Se acuerda que los discípulos le decían, oye Jesús, estás durmiendo? Y Jesús dice, hombres de poca fe, se levanta y cae la tormenta. Y en ese sentido, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Pero ahora
Jesús está bajando, está poniendo sus pies al otro lado de la ribera, ¿ok? E inmediatamente, como dice, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Ahora, la tierra de los Gadarenos era una tierra donde había una mínima, pequeña comunidad judía que se dedicaba a la crianza de cerdos. Y los cerdos, de alguna manera, estaban prohibidos por Dios para el consumo humano. ¿Okay? Es interesante lo que tenemos aquí. Pero déjenme hablar solamente sobre esto. Primero, entonces había una pequeña comunidad judía, ¿no? Pero las ciudades de todo ese borde del mar de Galilea tenían cultura helenística, o sea, tenían cultura griega. Lo que quiere decir que alrededor de todas esas ciudades había una cantidad de idolatría. Era una tremenda idolatría. ¿Me entiende usted? Y no solamente idolatría. Ahora, lo que nosotros conocemos con el nombre de prostíbulos ahora, para ellos eran templos dedicados al sexo, dedicados a... O sea, eso era todo alrededor de todas esas ciudades. Entonces, ¿no? Allí está pasando Jesús. Allí está pasando Jesús. Ahora, Mateo nos señala que Jesús había venido a alcanzar a su pueblo Israel. Pero con Marcos, Jesús está dando algo un poquito, él está buscando su pueblo, pero está yendo a un lugar donde, de alguna manera, lo que ellos creían no era tan convincente en el orden bíblico, ¿verdad? Entonces, el orden histórico es este, ¿no? Ellos están en Efraín más o menos, que esa era la ciudad de Jesús. Jesús calma la tempestad, ahora vienen al otro lado de la ribera a esta ciudad. Ahora, el lugar exacto se llamaba el Monte Tabor. El Monte Tabor, eso está en Lucas capítulo 8, versículo 26. ¿Ok? Ahora, el Monte Tabor, ¿qué cosa era? El Monte Tabor tenía un cementerio. Ese cementerio estaba puesto en las rocas. O sea, las tumbas de la gente estaban puestos en las rocas. Pero era un cementerio semidescuidado porque los cadáveres se lucían, ¿no? Entonces, en ese lugar habían algunos habitantes. Y esos habitantes eran gente, obviamente, que tenía problemas mentales, que estaban allí. Ahora, quiero darles a entender también que toda esa región era Canaán. Era Canaán. ¿Se acuerda usted que el Señor le dice, vas a la tierra de Canaán? Le dice a Josué, le dice, no, Abraham, todos ellos salieron con esa idea. ¿Ok? Ahora, los habitantes de Canaán, los originales, se habían quedado ahí todavía. Así que todavía ellos seguían teniendo las mismas costumbres. Ahora, ¿qué más es lo que pasa aquí? Primero que nada, vamos al segundo punto, que yo le he llamado la perversidad diabólica. ¿Okay? Ya tenemos el origen, ¿no? Ya tenemos el origen, es un lugar en donde Jesús fue y parte de esta cultura no era una cultura originalmente judía, sino una cultura idolátrica y ese era el lugar donde estaba, el Monte Tabor, donde había un cementerio. El punto número 2, Marcos capítulo 5:2 dice así, y cuando él, Jesús, salió de la barca, enseguida vino ¿quién? Vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vamos a ver un poquito eso, ¿ok? Entonces, ¿quién era este hombre con este espíritu inmundo? Primero que nada, el origen étnico de esta persona es casi probable, 99% que no era judío. ¿Y por qué? Porque al vivir en esta región, decía que hay un mínimo número de judíos. Pero, Lucas capítulo 8, versículo 27 dice así, al llegar él a la tierra, es el mismo pasaje aquí, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Entonces, este señor que le conocemos como un hombre que tiene demonios encima, al ser un hombre de la ciudad, es probable, no era un hombre de campo, era un hombre de ciudad, era un hombre que posiblemente era preparado. Su cultura era preparada y posiblemente, casi seguro, él estaba enredado en todos los movimientos idolátricos que habían en toda esa zona, que finalmente fue lo que lo llevó a estar en este desastre. ¿Me entiende usted? Endemoniado desde mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. O sea, entonces se conoce como un enajenado mental. ¿Ok?
Ahora, la Biblia dice, o sea, Marcos dice que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué cosa es un espíritu inmundo? Para que usted sepa. Isaías 65:4 dice así: que se queden en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Okay, ¿se imagina a esta persona haciéndose un rico guiso de huesos humanos? Ahora, usted puede pensar que estoy bromeando, pero según Isaías 65:4, una persona inmunda es una persona que moralmente está descartado, pero por otra parte, ¿no? Está dando la descripción de lo que está pasando con esta persona allí. Por eso le decía a comenzar que Marcos tiene muchas referencias del Antiguo Testamento. Es impresionante, ¿no? Cómo es que sucede una cosa que ya estaba graficada desde el libro de Isaías 700 años antes de que esto sucediera, ya se estaba mirando. Entonces, inmundo significa perverso. Entonces, lo que tenemos aquí es una persona perversa, es una persona sucia, es una persona perversa, ¿ok? Entonces, una persona que era una fuente de maldad, ¿ok? Una persona que estaba descontrolada en un sentido. Ahora, dice la Biblia que moraba en los sepulcros. Ahora, una persona con estas acciones, no sé si usted ha visto alguna vez alguna persona que está fuera de quicio. Fuera de quicio quiere decir que es una persona que está descontrolada. ¿Usted ha visto alguna vez? Lo primero que quiere ser una persona que no tiene control mental es quitarse la ropa. No estoy bromeando, esto es verdad. Se lo digo porque lo he visto. Quiere quitarse la ropa. O sea, cuando una persona tiene una molestia, posiblemente los psicólogos, los neurólogos o los psiquiatras le llaman maníacos depresivos, ¿no? Maníacos depresivos, ¿no? Otros le llaman esquizofrénicos, ¿ok? Ahora, otra vez, en esquizofrenia hay muchas características, por si acaso, ¿ok? No siempre un esquizofrénico es despiadado, por si acaso, ¿ok? No vaya a malinterpretar el tema. Entonces, en ese sentido, esta persona dice que tenía su casa, su morada, su casa en los sepulcros. Y dice, Marcos 5, 3 al 5, dice, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estas piedras, es interesante, eran piedras filosas. ¿Ok? Ahora, maníaco depresivo porque tenía todas esas características, ¿me entiende usted? Esta persona vino al encuentro de Jesucristo. Ahora, maníaco depresivo, ¿por qué? Porque era una persona violenta, era una persona feroz. Maníaco depresivo, ¿por qué? Porque nadie podía domarle, nadie podía tener control sobre eso. Ahora, solamente hay otro versículo en la Biblia donde dice que alguien no tiene control sobre esto. Y se lo voy a llevar a Santiago 3, 7 al 8, dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y cuidado que cuando digo la lengua tiene mucho que ver con un ataque satánico en tu propia vida o en la vida de los demás. Dios tiene control sobre todo, pero quiero que me entiendas. Tú le das permiso al diablo cuando empiezas a hablar lisuras, cuando empiezas a hablar sandeces a las otras personas que están cerca tuyo. Así que en un sentido, muchos de nosotros somos de alguna manera influenciados por el demonio. Y uno dice, no lo puedo creer, esto no me puede pasar a mí. Sí te pasa y todos los días. Pero a algunos se les nota, y más todavía. ¿No? Y cuidado que con la misma lengua que maldices, no puedes bendecir a Dios. Y te voy a decir, esa es una de las razones por las cuales uno anda enfermo. Entonces dice
Nadie puede domarle. Y es interesante lo que tenemos acá. Primera Reyes 18:28 dice así: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a las costumbres hasta chorrear la sangre de ellos. Estamos hablando que este ser daba voces. Y este ser, por eso decimos que era un hombre que no era judío, era un hombre que era idólatra en el pasado, una persona que no tenía la idea de quién era Dios. No, porque estaba haciendo las cosas que sus ancestros les habían enseñado. Y por eso dice 1 Reyes 18:28, el versículo que leí, ya había, desde antes, 1 Reyes, ya había una secuencia de que esta era una escena que había en este lugar. Así que no era un asunto nuevo allí en ese momento, ¿verdad? Y otra vez, estaba desnudo, como ya dije, estaba desnudo, ¿no? Desnudo, completamente desnudo. Pasamos al punto número 3. El punto número 3 nos va a llevar a la actividad diabólica. ¿Qué es la actividad diabólica? ¿Qué dice? Y ellos clamaban, perdón. ¿Lo tienes? Ok, Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, ¿y qué? Se arrodilló ante él, ¿y qué? Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre espíritu inmundo. Vamos a quedarnos un ratito aquí porque creo que es importante dar algunas precisiones. Primero que nada, cuando Jesús comenzó su ministerio, él puso en tremendo revuelto, en pleno movimiento, el cielo, la tierra y el infierno. Los demonios y los ángeles y todas las conmociones estelares había conmoción en el mundo porque Jesús estaba comenzando a trabajar. Los demonios siempre tratan y tratarán de entrar en cuerpos humanos para dominarlos. Esta es parte de la estrategia de Satanás. Entonces, una persona puede ser poseída o una persona puede ser oprimida por el demonio. ¿Entiende usted? Poseída quiere decir están actuando dentro y oprimida quiere decir desde afuera te oprimen, te tientan y te tienen en jaque. ¿Entiendes la idea, verdad? ¿Ya? Entonces, y el pecado, perdonados o no, tiene un precio. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Cuando tú vienes a Cristo y Dios perdona tus pecados en el nombre de Jesús, tú eres libre de la condenación del pecado. ¿Me entiende usted? Dios ha perdonado tu pecado, pero no ha quitado las consecuencias. Quiero que entiendas eso. No es que estoy libre, me perdonó y quitó las consecuencias. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, somos rescatados, hemos sido rescatados de nuestra ignorancia del pasado, pero hay cosas que se siguen pagando. Y quiero que entienda esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para comprender el costo del pecado, tenemos que cruzar tres mar de Galileas. Yo diría, tendríamos que cruzar el océano del sufrimiento, el océano de nuestro Señor Jesucristo y el océano del no arrepentimiento. Porque entienda que muchos de nosotros estamos dispuestos a tener una relación con Dios, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos, porque después que hemos conocido al Señor, seguimos haciendo las mismas tonterías que hacíamos antes. Y ese es el problema. Entonces, no te has arrepentido. Alguien me decía: pastor, ¿será posible que una persona enferma, y mañana va a salir mi devocional, ya lo hice para mañana? Ahora, quiero que me entienda que yo no estoy diciendo que la enfermedad es un asunto demoníaco o que es un castigo, por si acaso, ¿ok? ¿Ya? O sea, grandes hombres de Dios se enferman, ¿no? Últimamente se enfermó el señor, ¿cómo se llama? Pastor, un pastor bien conocido, y Kamala Harris agarra y dice: ok, muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Entonces, John MacArthur se enfermó. John MacArthur se enfermó hace 2 semanas atrás y Kamala Harris lo supo y se lo dijo de frente, ¿no? Porque MacArthur no estaba nada a favor de Harris. Y Harris le dice: muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? ¿Ok? Otra vez, la enfermedad no es producto de demonios o producto de pecado, pero también puede serlo.
¿Entiendo qué quiero decir? Ahora, ¿y en qué sentido digo también puede serlo? Porque cuando una persona hace un compromiso con Dios, Dios espera que la persona responda al 100%. Pero no, uno le dice que le entrega al Señor un tanto por ciento, pero no el 100%. Entonces, si Él murió y te entregó el 100% a ti, ¿tú por qué no se lo entregas a Él? No, porque de alguna manera yo lo voy a condicionar a Dios. Señor, las cosas tienen que ser como yo quiero, como yo digo, a la hora que quiero, a la hora que digo, y quiero que todo el mundo haga lo que yo quiero. Eso es tener un espíritu demoníaco. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu de control. Porque si no tengo el control, me deshago, me deprimo, me desaparezco y echo la culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene culpa. Y eso es parte de un problema, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como una persona está oprimida por el demonio. Entonces, es bien fácil decir, estoy pasando por una prueba. No, Señor, no estás pasando por una prueba, estás pasando por un proceso de disciplina. Y si estás pasando por un proceso de disciplina, a ti te cabe decirle gracias porque me disciplinas, porque si me disciplinas soy tu hijo. ¿Me entiende usted? Pero si tú dices, ay no, voy a hacer aparecer que a todo el mundo estoy pasando por una prueba porque ¿qué van a pensar? Que estoy disciplinado. Entonces eres hipócrita. Y esta es la razón por la cual ¿conocen el hámster? ¿No? Ese pericotito, ¿no? ¿Dónde está el pericote? En una ruedita, ¿verdad? ¿No? Está en una ruedita, toda la vida y nunca sale de la rueda. Siempre está tratando, siempre está buscando, siempre está haciendo. Problema, no le dice el 100% al Señor. Les da una parte y quieres que Dios te dé todo. Ya, pues no te pases. Eso no es así no funciona. Entonces, ahora, es importante porque si tú te das cuenta, en este pasaje lo que nosotros vemos es algo que los agnósticos y que, vamos a decir, los incrédulos no entienden. Porque dice, sabiendo que fui... No, perdón. Dale un versículo antes, por favor, hijo. Nomás. Ya, esta parte dice. Clamando, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormente. ¿Qué cosa le dice el demonio a Jesús? No, le dice, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? O sea, el demonio está testificando que Jesús es el Hijo de Dios. El demonio está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, quiero que entienda que el demonio estaba antes que nosotros. Y Jesús lo vio, dice en Isaías que Jesús lo vio caer del cielo. O sea, el demonio y Jesús ya se conocían. Y por eso el demonio dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y si el demonio lo dice, ¿quién soy yo para dudarlo? ¿Me comprende usted? ¿Quién soy yo para dudarlo? Pero otra vez, no solamente es eso. Yo no sé, Mateo hace la misma referencia, pero Mateo dice que son dos personas que se acercan a él, ¿no? Y es posible que en un sentido sea una sola, y entiendo que es un demonio dentro de esta persona quien toma la voz, ¿no? Y de alguna manera hay otros que están dentro de él. Dentro de ahorita voy a ver eso. La psicología arregla este asunto con una palabra que es novedosa hace 10 años, 15 años atrás. ¿Sabe cómo se llama? Bipolar. Le he puesto el nombre bipolar. O sea, una persona bipolar es una persona que tiene dos personalidades. Es en un momento una y en un momento otra. Y claro, otra vez la psicología, la ciencia, la neuropsicología ha aumentado. Es maravilloso. Pero el pecado es pecado, hermano. El pecado es pecado y el pecado te aleja de Dios. ¿Entiendes lo que pasa aquí? O sea, en este tiempo no habían los estudios que hay ahora, pero no necesitaban los estudios que había ahora porque ahí estaba Jesús. Era suficiente para entenderlo, ¿no? Marcos 3:11 dice así, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ok, hay muchas referencias a que Jesús es el Hijo de Dios, dicho por los propios demonios. Los demonios son los mejores testigos, ¿ok? Los mejores testigos. Ahora, quiero que entienda esto,
Porque en mucha de la literatura bíblica encontramos versículos donde decimos que, donde se deduce que los demonios adoran a Jesús. Cuidado, cuando dice la palabra que esta persona se cae a sus pies, no es el demonio que cae a los pies de Jesús. ¿Es quién? Es el hombre que tiene el problema. Es el hombre que está loco. Este hombre, en medio de toda su locura, tiene un momento de entendimiento y cae delante de Jesús. Ahora, los otros no. Sin embargo, en la misma escritura, Salmo 66, versículo 3 dice: decida Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. ¿Sabes lo que quiere decir? Que los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús, todos se someterán a Él. Todos se someterán a Él. Así que si tú conoces a una persona que hace cierta mofa de tu fe, se convierte en un enemigo de Jesús. Esa persona, tarde o temprano, va a caer delante de los pies de Jesús. Porque la Biblia dice que todos confesarán el nombre de Cristo, pero no todos van a ir al lugar donde tú vas. ¿Está claro, verdad? Ok. Ahora, otra vez, acá hay un problema de falta de sensibilidad. ¿Y por qué hay un problema de falta de sensibilidad? Si tú te das cuenta, versículos antes hemos visto que la gente lo ataba al demonio, ¿no? Perdón, al endemoniado, ¿no? Lo ataba y él se desataba. Y lo ataba de cadenas y toda una escena horrible allí. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué la gente lo ataba? ¿Cuál era la actitud de atarlo? La actitud de atarlo es: no me molestes. Pero ellos seguían en su faena. ¿Cuál era su faena? Criar puercos, criar cerdos, ¿verdad? Entonces, otra vez, la impureza no se adapta a la persona, ni la sociedad, ni a Dios. O sea, el que es impuro es impuro. Sin embargo, esta sociedad estaba destruida, no había sensibilidad, porque no apreciaba la necesidad que el hombre tenía. Ese hombre estaba desesperado. Tenía la necesidad de que alguien le comunique quién era Jesucristo. Ahora, pasa lo mismo con nosotros. En estos días somos insensibles a las personas que pasan por dificultades emocionales. O decimos, somos insensibles a las enfermedades mentales. Porque alguien nos crió y nos dijo que las enfermedades mentales son solamente para los loquitos. Es una equivocación. Ese es el tiempo donde más de uno de nosotros tenemos un problema de salud mental. ¿Me entiende usted? ¿Y por qué? Porque hay algo en nuestra mente que no está bien. Nuestra mente se ensucia y necesitamos una profilaxis. Es como cuando tú vas al dentista y el médico te dice: necesitas una profilaxis. ¿Qué cosa es? Una limpieza de dientes, ¿verdad? ¿No? Nuestra mente también necesita una limpieza de dientes. Entonces, para eso tenemos la palabra de Dios que limpia nuestra mente, ¿verdad? Entonces, pero quiero decirte que de pronto esta expresión que nosotros vemos acá, con el hombre cae delante de Jesucristo y los demonios confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios, hay toda una confusión. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo se hace presente en tu vida, en tu casa, cuando tú le haces presente, cuando tú le dejas que esté presente en tu vida, te voy a decir una cosa: los de alrededor tuyo van a estar confundidos. Porque una de las primeras muestras de que Satanás está confundido es cuando el resto empieza a confundirse. El resto que no es cristiano empieza a confundirse. Y empiezan a decir: ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Porque eso es exactamente el procedimiento que hace Satanás. Punto número 4, Marcos 5:7, dice así, le llamamos la derrota diabólica. ¿Y por qué? El Señor Jesucristo le dice a este ser, le dice: ¿cómo te llamas? Le dijo: me llamo Legión. Y le dice: porque somos muchos. O sea, él mismo le da una respuesta. Me llamo Legión porque somos muchos. Ahora, una legión está compuesta de 6,000 soldados. ¿Ok? Ahora, recuerde usted que toda la referencia, otra vez, estoy diciendo que este hombre tiene un origen helenístico. O sea, otra vez, romano, griego, por eso su léxico, su hablar. ¿Me entiende usted? Dice: somos 6,000 demonios acá dentro de la guardia pretoriana, que son los peores que pueden haber. Somos 6,000 demonios dentro de una persona. 6,000 demonios.
No son 600, son 6,000 demonios dentro de esta persona. Ahora usted entiende por qué este ser quitaba a los grillos como si nada, las cadenas. Ahora usted entiende por qué las desmenuzaba. Ahora entiende usted, ¿no? La fuerza de 6,000 personas era nada. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, esto, para muchos, Satanás ha tratado que nosotros creamos de que esto no es cierto, que esto es una mentira, que esto es una ilusión. La pantalla, la televisión, los programas nos hacen ver demonios todos los días. Y nosotros no lo percibimos de esa manera porque hemos llegado al punto de reírnos, ¿me entiende usted? ¿No? Pero de pronto, ¿no? Ahí estamos embotados. Yo me doy cuenta en mis nietos, por ejemplo. Llegan a la casa, estamos hablando de los 4, el más chiquito todavía no mucho, pero los otros 3 llegan a la casa y claro que tienen sus programas específicos, ¿verdad? Pero bueno, ahora resulta que después de un rato, para que estén quietos, hay que prender el televisor, ¿no? Ahora, mi esposa les hace escribir, en fin, cuando están ahí en la casa se divierten, pero nos damos cuenta que todo niño es perceptible a eso. Satanás es bien astuto, trata de captar la atención aún desde los niños, ¿me entiende usted? Ahora, y es interesante, Lucas capítulo 11, versículo 24, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares buscando descanso. O sea, todo ser demoníaco va a buscar personas para meterse dentro de ellas. El día en que tú aceptas a Jesucristo y le reconoces como tu Salvador personal para toda la vida, ese día va a salir un sinnúmero de entes espirituales dentro de ti, que pueden haber tomado posesión de ti o pueden haberte estado presionando. Posesión, por ejemplo, si eres alcohólico. Posesión, por ejemplo, si eres drogadicto. Posesión, por ejemplo, si eres adicto al sexo, ¿no? Al sexo obviamente malo, ¿no? Eso es posesión, ¿no? Opresión, si estás oprimido y sueles caer en el mismo pecado siempre. Pero de alguna manera siempre es Satanás. Entonces, cuando tú conoces a Jesucristo, este ser sale de ti. Pero este ser sale de ti y va a buscar otro. Va a buscar otro, eso es lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale de ti, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo, dice, ¿qué cosa dice? Volveré, ¿a dónde? A mi casa, de donde salí. Ahora, esta es la característica de una persona malvada, ¿me entiende usted? Porque cuando una persona malvada quiere hacer algo bueno, nadie le cree. Porque vuelve a hacer lo malo, ¿o no? Porque una persona que dice, yo me arrepiento, yo tengo esta relación con Dios, sabemos que bla, 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 bla. A menos que tome pasos y decisiones firmes, seguras. Y eso solamente va a suceder cuando tú le das el 100% de tu vida a Cristo. Cuando tú le das a Cristo la vida por partes, no va a pasar. No va a pasar. Te podrás cambiar de ropa, pero el olor a suciedad siempre va a existir. ¿Me entiende usted? Entonces, y Jesús se interesa por este tipo de personas. Jesús se interesa por la persona que está atrapado por el demonio. O sea, Jesús ha pasado al otro lado del río buscando a la persona que está atrapado por el demonio. Ese es Jesús, ¿ok? Y sabe, Jesús sabe que el demonio que estaba ahí no le había dicho la verdad. Dice, somos una legión. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Quien le estaba hablando a Jesús era Abadón y Apolión. Ahora, tremendo, terrible. Ahora, tengo muchos más versículos que hablan inclusive de cómo Gabriel, ¿no? O Miguel, ellos pelean contra el demonio, pero no dicen cosas contra el demonio. No, es terrible. O sea, el asunto con el demonio es serio. El demonio tiene poder. Tiene poder. No más que Dios, pero tiene poder. ¿Verdad? Vamos al último punto porque me quedan 9 minutos. La liberación del diablo. ¿Qué cosa es lo que sucede aquí? La liberación del diablo, del hombre del diablo. Que dice, Marcos 5, 11, 12 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos, ¿no? Le dije que los demonios quieren poseer cuerpos, ¿verdad?
Pero en este caso estaban los cerdos ahí, ¿no? Habíamos dicho que eran ¿cuántos? 6.000 demonios y habían 2.000 cerdos. 6.000 demonios, un hato es 2.000 cerdos, ¿ok? ¿Y Jesús qué cosa hace? Jesús le da permiso. Ahora, quiero que entienda que para que el demonio pueda actuar, tiene que tener permiso de Dios. Tiene que tener permiso de Jesús, ¿ok? Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la manada era uno de 2.000. Se precipitó por un despeñadero y en el mar y se ahogaron. Mi pregunta es, ¿se ahogaron los demonios? ¿Se ahogaron? Ahora, y todo esto es una trama, ¿verdad? Y entienda por qué. Porque Jesús estaba en una zona donde la riqueza económica era la crianza de cerdos. Entonces los demonios estaban tendiendo una trampa a Jesús. Porque los demonios lo que querían era que Jesús se vaya a ese lugar. Entonces lo que los demonios hacen es, se van a la riqueza de la gente que tiene y los dueños de los cerdos. Imagínense si usted fuera dueño de una manada de cerdos y de pronto sus cerdos se van al río. ¿Qué pasa con usted? Protesta, ¿verdad? No lo quiere a Jesús, ¿verdad? Entonces estos demonios eran astutos. Mándame los cerdos. Ahora, Jesús le dio permiso. Ahora, los defensores de los derechos humanos, una vez me tocó una persona que me dice, pero pastor, ¿cómo es que Dios puede haber hecho? ¿Sabes qué? A Dios le interesa tu alma, no le interesa el animal. En esta situación no. En esta situación tu alma es más importante. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque al fin y al cabo el animal no tiene alma, ¿entiendes? Ahora, y ustedes entienden que el hato de cerdos no es una manada de ovejas. Ellos no andan en manadita guiando. Los cerdos se van por su camino, cada uno. O sea, tienen su propia inteligencia y se van por su camino. Pero los demonios eran tan poderosos, eran 6.000 demonios, ¿no? Que controlaron a los cerdos y ¡pum! Lo despistaron ¿a dónde? Al abismo, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué cosa hace Jesús? Los reubica a los demonios, ¿no? Los lleva al hato de cerdos. Y eso fue lo que pasó. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, gracias Cristian, de pronto vemos que esta persona ya está en su sano juicio. Esta persona está en su sano juicio. La Biblia dice que de pronto los vemos a él en su sano juicio, ¿no? Los vemos en su sano juicio. Mateo 8:29, si quiere buscarlo ahí, no, creo que no lo puse. Lo voy a buscar un ratito porque me interesa este versículo de Mateo. Mateo 8:29. Creo que es importante ahí. Primero que nada, Satanás o el demonio le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿verdad? Entonces el Señor lo envía a los hatos de cerdo. Ahora, quiero ver Levítico un ratito. Levítico 11, 7 al 8 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Cuidado, esta es una orden para Israel, ¿ok? Es una orden para Israel. No te estoy diciendo que no comas cerdo, tan rico que es fritito, ¿verdad? Ok, otra vez. Entonces Jesús había probado de una vez las cosas que habían pasado o qué estaba sucediendo aquí. Marcos capítulo 5, versículos 15 al 20 para terminar. Dice así, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Miren cómo lo ven, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y le tuvieron miedo, ¿ok? Y luego dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido aquel que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Por eso le digo que es una sociedad insensible. Esa sociedad no le importaba a la gente. Esa sociedad le importaba, ¿qué cosa? El dinero. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahorita estamos en noviembre, diciembre, ¿no? Estados Unidos, en plena guerra, no, tiene un derroche tremendo de dinero, ¿verdad? Ahora, la venida del señor Trump, yo espero en el nombre del Señor, de que sea un tiempo de bonanza pues para los Estados Unidos. Él ya lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Ha dicho que va a bajar impuestos para todos aquellos que trabajan, horas overtime, ¿no? Sobre tiempo. Una de sus primeras políticas es que
quite el impuesto que se le da al sobretiempo. Si usted hace 2, 3 horas de sobretiempo, ya no va a pagar impuestos por esas horas. O sea, ¿será bueno o no? Ah, claro, contentos, ¿verdad? Y otra de las cosas es que puede hacer es puede firmar la carta de paz con Rusia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando venga paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Así que lo que pueda, de todas maneras es bueno, porque lo que pueda pasar, ¿no? O sea, ya he dicho que nosotros no vamos a estar en una guerra, pues el Señor nos va a sacar. Venga los días jueves a mi clase. Entonces, ese señor estaba sentado, tenía una calma corporal. Cuando Jesús te libera, lo primero que viene a tu vida es sanidad. Hay una victoria personal sobre tu carne. Cuando tú le dejas a Jesús obrar, hay una victoria personal sobre tu carne. Carne, carne. Estaba vestido, ¿no? Estaba vestido, por lo tanto la sociedad lo miraba a él de una manera diferente, por lo tanto también hay una victoria colectiva. Que es maravilloso ver a un hombre o mujer que ha sido transformado, que antes era y ahora no es, ¿o no? Pero dice que tenía también juicio, un juicio cabal. Eso quiere decir que hay una victoria espiritual, porque el diablo verdaderamente había salido de él y él volvió en sí. Pastor, Dios tiene algo para estas personas. Sí, Dios tiene algo para toda persona en el mundo. No existe ninguna persona en el mundo que no perciba al Señor Jesús. Pero pastor, los que tienen muerte cerebral, he hablado con tantas personas, los que tienen muerte cerebral, escuchan. La Biblia dice que una persona, por lo menos 30 minutos antes de morir, aunque usted lo ve con los ojos cerrados y sin respirar, todo su proceso de pensamientos está perfecto todavía. ¿Se está escuchando? Y se está entendiendo completamente. ¿Me entiende usted? Otra vez. El propósito de Jesús aquí es salvar a un hombre, como el propósito de Dios contigo hoy, en esta tarde, es salvarte a ti. Rescatarte de esa vida, rescatarte de esa enfermedad, sacarte. Pero Él no te ofrece la sanidad solamente y te dice, oye, pues yo lo voy a hacer. Él requiere de ti el 100%. Él no requiere una parte tuya. Déjame decirte que acá en los Estados Unidos hay 46 millones de adultos estadounidenses que experimentan enfermedades mentales y solamente el 41% de estas personas reciben ayuda. Y lo que estoy tratando de decirte que cuidado, porque nosotros podemos ser parte de esa estadística o comenzamos a ser parte de esa estadística. Basta que llegue a tu vida algo que te descontrole para que te des cuenta cómo Satanás va a usar eso para su beneficio. Porque Satanás va a sacar beneficio de todo descontrol que tú tengas. ¿Me entiendes tú? Sobre todo cuando en nuestro ser hay un espíritu de control. Pues uno de estos días voy a predicar sobre el espíritu Jezabel, que es el espíritu de control que hay. Porque Satanás quiere controlar. Entonces, pastor, ¿cómo puedo determinar si tengo algún problema de salud mental? Ojo, insisto, no estoy hablando de locura, estoy hablando de situaciones dentro de mi mente que pasan y yo tengo que limpiar esta mente. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús aquí con este hombre. Le quitó el demonio encima. No sé si tú tienes el demonio encima. Si lo tuvieras, no estarías aquí. Pero estoy seguro que más de uno de nosotros acá somos oprimidos todos los días. ¿Nos has escuchado cuando te despiertas cómo Satanás te empieza a gritar? ¿Nos has escuchado cómo te empieza a insultar? ¿Nos has escuchado? No necesitamos escucharlo por la boca de personas que queremos o que conocemos. Basta, Satanás siempre va a tratar de hacernos la vida imposible. Pero antes se la hace al otro, ¿no? Antes se la hace a la otra persona. Hermano, despréndete de eso. Quítate de eso. Sentimientos de tristeza o desánimo. Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. Altibajos y cambios radicales de humor.
alejamiento de las amistades y de las actividades. No quiero nada con nadie, no quiero ver a nadie, no me hables, no me digas, te llamaron, no contestes. Cansancio, el cansancio, baja de energía, problemas con el sueño, desconexión de la realidad, delirio, paranoia, alucinaciones, incapacidad para afrontar los problemas o estrés crónico de la vida diaria, ¿no? Problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas, problemas con el uso del alcohol, con el uso de las drogas, cambios importantes en los hábitos alimenticios, cambios en el deseo sexual, cambios, exceso de enojo, hostilidad y violencia. Y por último, pensamientos suicidas. Son indicadores de una persona poseída o oprimida. Ahora, por eso yo les tengo que decir que todos nosotros de alguna manera somos oprimidos. Aquel que diga que no, ese mensaje no es para usted. ¿Entiende usted? Con Jesucristo. 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 Amén, hermana. Entonces, hermanos, quiero dejarles ahí, quiero dejarles pensar, ¿no? Quiero que entiendan, primero, la ironía del lugar. Mire, Jesucristo va a traspasar todas las barreras raciales, denominacionales, va a ir a tu corazón, porque le importa tu vida, tu corazón. ¿Me entiende usted? La perversidad demoníaca, ¿ok? Jesús quiere, el diablo quiere matarte, quiere quebrar tu testimonio, quiere deshonrarte, ¿ok? Otra vez, la actividad demoníaca. Mira cómo ha estado tu vida hasta ahorita. Mira qué estás haciendo. Mira cuántas victorias consigues y cuántas derrotas consigues. Más son derrotas que victorias, ¿no? Por otro lado, quiero que entiendas que si en esta noche tú estás dispuesto a darle 100% de tu vida al Señor Jesús, va a haber una derrota del diablo en tu vida. Y es lo que el Señor quiere. Y después vas a gozar de ¿qué? Salud, justicia, gozo y lo que todos queremos, riqueza. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para aquellos que son sus hijos? Dios ha prometido cosas maravillosas. Ponte de pie, canta conmigo. En la segunda parte de la canción quiero hacer un llamado en esta noche. ¿No era el otro? Ahí está. Dice, tú eres el principio. Tuya es la eternidad. Cante conmigo. Me acerco a ti.